en esta segunda clase de entrenamiento donde voy a animarte a que puedas tener una visión nueva, que puedas entender que así como decíamos en la introducción, que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito, que puedas tener bien claro que tanto las buenas como las malas experiencias van a ayudar en tu crecimiento si vos estás firme en el Señor y si en los momentos de dolor te refugias en el Señor. Aún, y quiero ir más lejos porque el poder de Dios nos excede, la soberanía, el amor, la misericordia de Dios nos excede, aún cuando no corremos a sus brazos, aún cuando a veces nos distraemos y nos dejamos colapsar por la situación, aún así quedarán en nuestro corazón las experiencias y las enseñanzas que Dios nos va a permitir experimentar, aprender en ese periodo. La verdad es que aun cuando a veces no tenemos la lucidez o la madurez de correr a sus brazos y en todo tiempo usar las armas del Espíritu, lo que sucede es que Dios en su amor y su misericordia levanta siervos, levanta soldados, levanta personas a veces que ni son de su ejército, como la palabra registra la vez que él usó una mula para exhortar al propio profeta. Hay muchas veces donde el Señor ve que no estamos dando abasto y Él simplemente usa de su poder para hacernos llegar su palabra, para hacernos revelar su voluntad en ese proceso y para enseñarnos al respecto de lo que Él quiere que vayamos a aprender. Así que confía en el Señor, porque aun cuando te veas abrumado por la situación, vos contás con la ayuda de Dios. Clamá por su nombre, pedile lo que necesitas, abrí tu corazón, derramate, llorá en su presencia, pero no te alejes de él. Confía en este Dios que excede toda nuestra limitación y toda nuestra humanidad. Acordate siempre que Él es el que creador de todas las cosas, aquel que está sentado en el alto y sublime trono, allá en los cielos, y desde allá nos contempla, desde allá nos observa, desde allá envía a sus ángeles guerreros con espada de fuego para estar auxiliándonos en esta guerra espiritual. Él no va a permitir que quedemos debajo del poder, del dominio o de la presión de Satanás. Acudí a Jesús y Él va a atender tu clamor. Lo que sí tenés que entender es que Él nos dio libre albedrío, esa libertad que vos tenés para elegir cómo conducir tu vida y qué rumbo darle. Él no te va a obligar a seguirlo o a estar en su presencia, pero al dejarlo, nosotros perdemos la protección de Dios, nos salimos de su guarda, nos salimos de debajo de sus alas donde nos conduce a aprender a volar como águilas y volvemos a arrastrarnos como lo hace la serpiente. No te permitas eso. Te animo a que estés siempre con tu corazón ardiendo en la presencia de Dios y si sentís que la llama se apaga, simplemente dedicale tiempo de intimidad. Encerrate en tu cuarto, lee la palabra, hace una oración. Si no conseguís a cantarle alabanzas, entonces conectá alguna alabanza, poné música, poné adoración, que el ambiente va a comenzar a cambiar y vos vas a empezar a recibir lo que necesitas del cielo, nuevas fuerzas, renuevo, autoridad, poder, la purificación, la santidad que viene de la presencia de Dios, porque en el medio de las alabanzas habita su espíritu. Usa todas las armas que el espíritu te da para vencer verdaderamente. Las armas de la carne solamente van a hundirte más en esa opresión y dominio del enemigo sobre tu vida. No permitas que ni tu vida, ni tu casa, ni tu lugar donde estás, tu nación, tu ciudad, tu barrio, sea víctima de tu negligencia. Sé responsable con este lugar de privilegio que el Señor te está dando de levantarte como soldado de Cristo y ser empoderado para vencer de verdad al enemigo. Permitite vivir lo sobrenatural, permitite ir más allá. Y con esa palabra de ánimo quiero agregar lo que el pastor Leonán nos trae en su lectura en la página 19, que nuestras experiencias, inclusive las más dolorosas, puedan ser útiles, que el Señor nos conceda siempre la sensibilidad de entender que hasta los momentos más difíciles son instrumentos en las manos de Dios.
para perfeccionarnos y para colocarnos en un lugar deseado por Él y aptos para ejercer nuestro llamado. Que aprendamos siempre con las circunstancias de la vida a disponernos a la excelencia del servir. Esto es que no haya excusas. Nunca agarres las excusas y si ya te pasó, descartalas de tu vida. Aquellos que creen verdaderamente en este Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, es necesario que caminen debajo de esa verdad con esa confianza y aunque tengas miedo, aunque el temor te abrace, a clamar porque el amor de Dios te envuelva y te inunde, porque la palabra dice claramente que el amor lanza fuera todo temor y aquel que permanece en el amor, ese pierde la oportunidad de ser perfeccionado por Dios. Entonces no te pierdas esa oportunidad, seguí avanzando paso a paso en cada desafío, en cada lugar que Dios te va colocando, abrazalo aún con temor, aún con dudas, abrazalo confiando en el Señor. Hoy estamos direccionados hacia la meta que es Cristo y no podemos titubear en nuestro caminar, no podemos abandonar nuestro llamado en el medio del camino porque eso le va a abrir legalidad al enemigo para que pueda tocar tu vida, tocando tu vida va a tocar tu familia y tocando tu familia va a poder otra vez traer tinieblas y siempre él viene con 7 más, con 7 demonios más. Te quiero dejar ese alerta para que estés conectado con lo que Dios quiere hacer. Durante este entrenamiento vamos a ver cómo servir. Vamos a estar viendo las diferentes áreas del servicio, vamos a estar hablando de la postura del líder, porque ese es el llamado que nosotros tenemos para liderar en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra iglesia, en medio del pueblo de Dios. Dice, a partir de acá vamos a reflexionar sobre algunas características del liderazgo de Moisés, las cuales no podemos dejar de vivirlas en nuestros liderazgos y en nuestras iglesias. Espero que este material te ayude a ser un colaborador en la comunidad que el Señor te incluyó. Eh, Esta conclusión del capítulo primero viene después de haber relatado un poco la historia de Moisés. Yo te animo a que lo leas en el libro. Y la historia de Moisés la conocemos. Quiero enfocarme en el entrenamiento, por eso vamos a cerrar y hablar algunas cositas de las que vamos a hablar. Por ejemplo, el orden de culto. ¿Cómo se organiza una reunión de culto? Los detalles que necesitamos conocer, el manejo del sonido, la conexión de la gente que está en el sonido con la gente que está en el altar ministrando, la confección del altar, cómo se organiza el altar, qué detalles tengo que tener en cuenta, la iluminación, el ruido, el fondo, la decoración, qué tengo que tener en cuenta con respecto a la organización de la gente en el templo, los factores de distracción que necesitamos erradicar, percibirlos primero, identificarlos y después trabajar para erradicarlos del medio de la reunión, del medio del templo, para que cada vez más la gente pueda conectarse con lo que está saliendo del altar. ¿Y cómo? ¿Cómo la gente del altar tiene que estar preparada para que pueda ser boca de Dios, instrumento en las manos de Dios, para que ahí haya libertad, para que ahí podamos, como dice su palabra, aquellos que deciden creerle y van cumpliendo esa orden de anunciar las buenas nuevas de salvación, de la forma que sea, ministrando alabanza, ministrando la ofrenda, ministrando la palabra, cuando estoy ministrando en oración, yo tengo que tener claro que la palabra de Dios me garantiza que las señales nos seguirían, expulsaríamos demonios, sanaríamos a los enfermos, llevaríamos libertad al cautivo. Entonces, todas esas cosas tienen que suceder. Si no están sucediendo, necesitamos revisar cómo está nuestra vida delante de Dios y trabajar en función de eso, buscando la santidad, luchando con las barreras que se levantan y por encima de todo, conectándonos con el Señor cada día más
en vigilancia y oración constante. Es un arduo trabajo, lo es, pero la verdad es que la palabra nos dice que cambiemos aquellos que estamos cansados y sobrecargados, vayamos a Él porque Él tiene un fardo, un peso leve que se puede llevar. La verdad es que entre un peso y el otro me quedo con el de Cristo. El peso, la responsabilidad, los trajines de la obra nunca serán agotadores al punto de enfermarnos, de hacernos desmayar como lo hace el mundo, al punto de hacernos colapsar, al punto de desesperarnos. Jamás la obra de Dios te va a traer un peso que vos no puedas cargar. Entonces, entre un peso y en otro, te voy a decir, como decía mi pastor, date el trabajo de vivir en Cristo, date el trabajo de vivir lo sobrenatural, date el maravilloso trabajo de comer del pan de vida. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces esto se aplica tanto en lo material como en lo espiritual. Si vos no comes el pan de vida, te estás perdiendo el mejor de los banquetes. Entonces animate, no te asustes, no des lugar al temor. Cosas pueden asustarnos, pero el miedo no puede prevalecer. Busca llenarte del amor de Dios y vas a ser blindado, blindado de la cabeza a los pies para vivir lo sobrenatural y esa vida que Dios nos promete, buena y abundante. Prepárate que en el próximo capítulo ya vamos a estar hablando de algunas, de la postura del líder, cómo encarar. En el próximo capítulo vamos a hablar del orden de culto y más adelante en esa secuencia vamos a estar viendo otros detalles. Dios te bendiga y nos vemos en el capítulo 3.